Este es un procesamiento básico, ¿no? Un procesamiento discreto de la señal, pero digamos sus inicios, sus principios. Y este procesamiento discreto de la señal lo vamos a desarrollar enfocándonos en dos operaciones fundamentales de la teoría de la señal. Estas operaciones tienen que ver con la propiedad, que es lo que finalmente a nosotros nos interesa. ¿Ya? Entonces, con respecto a la primera operación, vamos a llamarlo de esta manera, un factor de escalamiento n multiplicado por t. ¿Ya? Si nosotros aplicamos esta operación sobre una señal discreta, por ejemplo, vamos a suponer que tengamos esta señal, más o menos, que es un ejemplo nada más. Así, ¿ya? Nos tenemos 1, 2, 3, menos 1, menos 2. Acá sí queremos un menos 3, ¿cierto? Una señal discreta xn, donde nosotros le vamos a aplicar una operación de escalamiento. Esto ustedes ya lo vieron en señales discretas, ¿no? Por ejemplo, si m es 2, estamos hablando de x2n. ¿Qué sucede cuando la señal le estamos aplicando a la variable del tiempo un factor de 2? Se va a comprimir, ¿cierto? Eso ustedes ya lo saben. La n viene por acá. Entonces, lo que va a suceder es que, por ejemplo, la muestra en 0, pues será la misma muestra que tenía en 0, la muestra en 1, en M1 será la muestra de X en 2. Entonces el efecto es como que estuviera eliminando esta muestra, ¿cierto? Y solamente considero, en este caso, lo que corresponde a 2. Perdón, 1 sería la de 2. Y la muestra en 2 sería la de 4, y es como que la 3 desaparece, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería en este caso en 2? En 4 no hay, ¿no es cierto? Entonces sería 0. Y a partir de 2 hacia arriba es 0. ¿Qué pasa para el lado negativo? Y el lado negativo menos 1 sería el menos 2. O sea, estamos hablando de más o menos el mismo impulso. Y a partir de menos 2 hacia el lado negativo vale 0. Entonces, ¿qué efecto vemos cuando aplicamos un factor mayor que 1 sobre la variable independiente? Es una compresión. O sea, el efecto es que la señal en el dominio temporal se va a comprimir. Otra característica, ¿no es cierto?, cuando sucede esta compresión, y es que estamos eliminando muestras. O sea, ¿cómo es que se produce esta compresión? ¿A costa de qué? De eliminar muestras, ¿no es cierto? Entonces, digamos que la información que contenía la señal originalmente, al momento de comprimirla, pues realmente lo que estamos haciendo es eliminar información. O sea, hay que tener mucho cuidado, por lo tanto, de cuánto es el factor que nosotros debemos de considerar, ¿no es cierto? Cuando hagamos una operación de escalamiento, sobre todo cuando es mayor que 1, por ejemplo 2, en este caso, ¿ya? Imagínense que fuera 3. ¿Qué pasaría si fuera 3? El 0 se queda igual, ¿no es cierto? El de 1 sería el de 3, pasaría este impulso, ¿no es cierto? ¿No? Algo parecido a esto, solamente que está considerando el valor de menos 3 y 3. Y si fuera 4, 0. Solamente quedaría la muestra en 0, ¿no es cierto? Y ahí podemos nosotros ver una distorsión completa, ¿no es cierto?, casi de la señal. Bueno, no completa porque solamente estamos considerando el impulso en 0. Ese es el que no se va a mover. Pero los demás impulsos o muestras de la señal, lamentablemente van a tener que desaparecer. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay que tener mucha precaución cuando realicemos una operación de escalamiento muy efectiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué vemos en el dominio temporal? Es un proceso de compresión. Pero ¿qué sucede a nivel espectral? ¿Qué sucede a nivel espectral? Vamos a suponer que el espectro que corresponde a esta señal discreta xn tiene esta forma. Recuerden que esto es periodo. Entonces, ¿qué sucede con el espectro de la señal que está sufriendo esta operación de escalamiento? ¿No?
Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. Si nosotros lo hacemos un cálculo usando, por ejemplo, la definición de la transformada de Fourier, esto en principio es todos los valores de n, ¿no es cierto? Sin restricciones de la secuencia discreta multiplicado por la exponencial compleja. ¿Ok? Ahora, si nosotros hacemos el cambio de la señal y a n por la operación de escalamiento, vamos a tener esto. En general, vamos a hacerlo así, ¿ya? M por E, para que nos salga el fondo. M es 2 para este caso particular, pero M puede ser un número entero mayor que 1. ¿Ya? Mayor que 1. Eso debemos de tener en cuenta. Bien, haciendo esto, entonces lo que voy a hacer acá es un cambio de variable, por ejemplo con M es igual a M mayúscula por N, por lo tanto, mi M, o sea, esta N que va de menos infinito a infinito, ya va a cambiar a M, tiene que cambiar con una variable, ¿ya? Y esto pasaría como xm por e menos j omega, omega mayúscula, n. ¿Cómo se relaciona la n con la m? M es igual a mn, n es m sobre la m mayúscula. ¿Ok? Bien. Entonces, por ahora lo que nos interesa saber aquí es qué sucede con el dominio de la frecuencia. Bien. Este es como si fuera una omega, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces cuando aplicamos un factor de escalamiento m mayor que 1? Estamos considerándolo así. ¿Qué pasa en el dominio de la frecuencia? Que la frecuencia normalizada se está dividiendo entre ese factor, ¿no es cierto? Lo estamos llamando omega sub. Ya, ¿qué efecto es? Cuando lo dividimos, la variable independiente, en este caso que corresponde a la frecuencia, entre un valor n, que es entero. ¿Qué sucedía en el dominio temporal? Cuando, imagínense que ese factor sea un medio, no 2, sino un medio. Se expande. Entonces, quiere decir que si evaluamos su transformada de Fourier, en esta operación de escalamiento, el triángulo original, o sea, el espectro original, se va a expandir. ¿Y cuánto se va a expandir? Por el factor de medio, es decir, va a ser así. Entonces, esto será menos m veces con su b, y esto será m veces con su b. Menos pi, aquí sería aquí. ¿Ok? ¿Sí? Eso es lo que vemos, ¿no? Porque la variable independiente, en este caso, el dominio de la frecuencia, aquí se divide entre un factor que es mayor que 1, por lo tanto, el efecto, al hacer la división, es que se expande. ¿Por cuánto se va a expandir? Por el factor de. ¿Ok? Trabajas e a la pi n sobre n, ¿no? E elevado a la menos j. Omega mayúscula por m sobre la m mayúscula. ¿Ok? Y a esta omega mayúscula sobre m lo estoy llamando omega sub m, que es igual a omega mayúscula sobre m. Cuando el factor de escalamiento es mayor que 1, le estamos llamando m, la frecuencia normalizada se divide entre ese factor de escalamiento que estoy considerando en el dominio temporal, entre m. Y este proceso de división, al ser m mayor que 1, entonces el espectro original se va a expandir. ¿Ya? Entonces miren, si el factor de escalamiento es muy grande, por ejemplo 4, recuerden que le había puesto como ejemplo 4, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando era 4? Esto se va a expandir tanto, que va a superar el límite que va de menos pi a pi. Recuerden que en el caso del espectro de una señal discreta, nosotros tenemos un límite en el dominio de la frecuencia normalizada. La frecuencia normalizada no puede ser infinita, no es infinita, sino tiene un límite que va desde menos pi hasta pi. ¿Entienden? Si nosotros hacemos que el factor de escalamiento m, que estoy considerando aquí, sea muy grande, ¿qué va a suceder? Que este espectro va a ser tan grande que va a superar el límite. Y si supera el límite, ¿qué es lo que sucede?
distorsión. Entonces todo lo que se exceda del límite vuelve a regresar a la primera zona de Nyquist y se va a solapar. Entonces ese retazo de señal de espectro que sale, se regresa a la primera zona de Nyquist y lo suma a esto y lo distorsiona. ¿Entienden? Entonces también vemos el efecto peligroso que puede tener usar un factor de escalamiento m mayor que 1, y si este es muy grande, entonces como que vamos a saturar, ¿no es cierto?, el límite de la frecuencia normalizada. Por lo tanto, se va a producir una distorsión. ¿Ok? Entonces, de lo mismo como lo vemos acá, ¿no? Aquí eliminamos muestras, estamos distorsionando la señal. De todas maneras, ¿no? El factor que sea m que usemos, siempre vamos a distorsionar la señal original porque vamos a eliminar muestras. ¿Ok? Y si es muy grande, podemos eliminar tantas muestras que no va a quedar solo con la muestra en cero. Y en el espectro, ese efecto, ¿cómo se muestra? Con la distorsión espectral que sucede cuando el m es muy grande. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, en los dos dominios, nosotros podemos mirar ese efecto. ¿Ok, muchachos? Ya. Este proceso que ahorita yo les estoy diciendo, en donde estamos considerando que el factor de m es un valor entero, siempre m pertenece al conjunto de los números enteros, excepto el 0, exceptuando el 0, ¿ya? Por lo tanto estamos hablando de 1 y vamos a considerar solo los positivos, no menos 2. Vamos a exceptuar, bueno, si m es 1, es la misma señal. O sea, podemos inclusive regirnos acá, eliminar estas dos muestras, el 0 y el 1, o sea, el valor del tiempo 0 y 1. Para que notemos pues, que sucede este efecto de compresión, porque si m es 1, estamos hablando de la misma señal. No hay compresión, ¿cierto? Recién la vas a notar cuando m es mayor que 1. Por lo tanto, son todos los enteros positivos menos el 0 y el 1. ¿Ok? A partir de 2. Entonces, en ese caso, cuando consideramos esta condición de este factor de escalamiento m, a este proceso, que ustedes ya saben muy bien que el dominio del tiempo es una compresión a costa de eliminar muestras originales, se llama diezmado. Entonces, en el procesamiento discreto de la señal, esa operación que ustedes estudiaron en señales y sistemas, cuyo factor es mayor que 1, bajo estas condiciones, donde produce una compresión en la señal de salida, entonces se llama diezmado. ¿Ya? Eso que ustedes hicieron, practicaron, hicieron como ejercicios en este curso, ahora nosotros le vamos a llamar diezmado. Entonces produce un incremento a nivel espectral. Vemos el efecto contrario, es decir, si en el dominio del tiempo se comprime, este en el espectro se va a expandir. O sea, es un efecto contrario, inverso a lo que sucede en el dominio temporal, ¿cierto? Y hay que tener mucho cuidado porque no debemos superar estos límites que son de menos pi. La cuestión aquí es otra cosa importante. Miren, inicialmente el espectro, por ejemplo XJ, frecuencia normalizada, tiene un valor de energía, vamos a suponer, un valor de energía, que ya saben ustedes que es básicamente calcular el área al cuadrado de esto. Tiene un valor de energía. Cuando se expande el espectro como consecuencia del proceso del diezmado, imagínense que este tiene una amplitud 1, como estaba ahí, y tiene un valor de energía ahí. La pregunta es, ¿seguirá manteniendo el mismo valor de amplitud 1? ¿Qué creen ustedes? Porque si mantiene el mismo valor de amplitud 1, por ejemplo, ¿qué va a suceder con la energía? Si ustedes calculan la energía de la señal, mantienen su amplitud tal cual como el espectro original, su energía sería m veces e. Claro, porque recuerden que esto está que se expande por m, está que se multiplica por m. Y eso es posible, ¿no? ¿Qué piensan? Ustedes están llevando el curso de física en el colegio. En Goya no se llama física, creo, ¿no? Yo cuando estudié se llamaba física. ¿Cómo se llama? Física también. Ay, qué bueno que no lo han cambiado. Porque ahora han cambiado todo, ¿no? Antes se llama lenguaje, ahora le llaman comunicación, pero le llaman. En mi tiempo no, en tiempo era lenguaje, literatura. Y ahora sí que han cambiado todo esto. Entonces, pues no, pues
en la física hay una ley fundamental de la física. ¿Cómo se llama esa ley? La ley de la conservación de la energía. Si yo inicialmente tenía una energía E, cuando haciendo esta operación es posible obtener ME, de acuerdo a la física clásica, que es lo que nos enseña a nosotros, no es posible eso, ¿no es cierto? Porque ¿de dónde vamos a sacar energía? Pues estamos hablando del mismo intervalo. O sea, no estamos superando el límite de menos pi a pi. Estamos hablando del mismo intervalo, el mismo límite de frecuencia, ¿no? Entonces, no debería pasar eso. Debería no de respetar, ¿no es cierto?, la ley de la conservación de la energía. ¿Qué significa esa ley entonces? Que para mantener la energía que estaba inicialmente de la señal acá, esto teníamos que dividirlo entre M. Entonces, si lo divido entre M, ¿cuánto es la energía total? ¿Entienden? Entonces, cuando apliquemos un proceso de diezmado sobre una señal que presente estas características, como es esto, es decir, su rango de frecuencia lo está ocupando, o sea, su energía se está ocupando en un rango de frecuencias, entonces la amplitud del espectro se tiene que dividir entre ese factor de escalamiento. De hecho, eso lo vemos acá también en la ecuación, solo que no estamos mirándolo bien. ¿Por qué? Porque recuerden que inicialmente el sumatorio está considerando todos los valores discretos de n, ¿no es cierto? Inicialmente. Pero cuando hacemos el diezmado y hemos hecho el cambio de variables, este sumatorio va a cambiar a m. Pero resulta que m, que sería ese intervalo, ya no conserva la misma cantidad de muestras que había inicialmente. ¿Entienden? Por lo tanto, ¿cómo reflejamos esa diferencia? Pues a esto lo multiplicamos 1 sobre n. ¿Ya? O sea, realmente sí salía aquí en la ecuación, ¿ya? Solo que no se veía muy bien porque un poco que lo estaba ocultando los límites del sumatorio. Se dan cuenta de eso, ¿no es cierto? Cuando hacemos escalamiento, lo que sucede es que realmente el cálculo de la transformada de Fourier no se va a calcular sobre todos los valores de m que habían inicialmente en la señal original, sino se va a considerar solamente en unos cuantos. ¿Okay? Por eso, ¿cómo es que regulamos esos unos cuantos? Dividiéndolo entre ese factor de escalamiento que nosotros estamos llamando diezmado. ¿Ok, muchachos? ¿Sí? Entonces, fíjense lo que estoy diciendo. Cuando hay una señal cuyo espectro está conformado en un rango de frecuencias, como es este caso, cuando apliquemos diezmado se expande, pero su factor o su amplitud hay que dividirla entre ese factor de escalamiento. No se olviden, ¿verdad? Eso es. Que también se demuestra aquí matemáticamente, solo como les está diciendo, está oculto en el sumatorio. ¿Qué pasa con la frecuencia de muestreo, muchachos? ¿No? Que eso no nos podemos despegar de la frecuencia de muestreo, lamentablemente. No más que alguien quiera decir, no, yo no quiero saber nada de muestreo. No, el muestreo está presente también acá. ¿Ya? Recuerdan ustedes esta formulita, ¿no? Frecuencia normalizada omega por el periodo de muestreo. Entonces, como normalmente esta señal discreta, que lo estoy colocando de ejemplo, esta señal podría haber sido producida por un proceso de muestreo de una señal continua. Puede ser, ¿no es cierto? Puede ser que yo haya muestreado una señal que tenga este comportamiento, imagínense. ¿No? XT. He muestreado y obtengo XM, que son estos números. Y sobre ese muestreo, que ya obtengo la señal discreta, aplico un proceso de diezmado y obtengo esto. ¿Ven? Es un proceso. Entonces, ¿qué creen que pasará con respecto al periodo de muestreo? Inicialmente, el periodo de muestreo era aquí, inicial. Aunque yo muestré y obtuve estas muestras. Pero ¿qué pasa cuando diezmamos? Es lo que nosotros queremos saber. ¿Qué pasa con la frecuencia? Ahora la frecuencia normalizada, recuerden que es omega m. ¿Sí? Porque la frecuencia está que se divide, que lo que significa que se expande en el dibujito, ¿cierto? Y esto es igual a omega por Tm, o sea, el periodo que yo quiero encontrar, cuál es esa relación. O sea, o es igual al periodo original, o el periodo cambia,
¿Qué es lo que sucede? ¿No? Entonces, esta omega su m es, a ver, ya, sería esta omega de acá sobre la m, es la omega por tm, y este omega lo puedo reemplazar también, de arriba sería la frecuencia normalizada original dividida entre el periodo original, ¿cierto? Estoy reemplazando. Entonces, puedo simplificar estas frecuencias normalizadas, ¿ya? ¿Y qué me va a quedar acá entonces? T es igual, ¿no? Este pasa arriba, ¿ok? M veces T. Entonces yo quiero Tm es igual a T sobre M. Ahí está. Si Tm es igual a T sobre M. Entonces, ¿qué pasa con el periodo de muestreo cuando apliquemos el diezmado? ¿Qué es lo que sucede? Si está que se divide, ¿cierto? Está que se divide. No estoy equivocando acá. A ver, muchachos. M veces la frecuencia, esto es igual. Entonces, vamos a borrar Tm, acá sería M veces, ahora sí. Entonces, el periodo de muestreo equivalente, cuando hagamos este proceso de diezmado, es que el periodo de muestreo equivalente es multiplicar por el factor de escalamiento m al periodo de muestreo original. Es decir, ¿qué está pasando con el periodo de muestreo? ¿Está que aumenta o está que disminuye? Está que aumenta, ¿cierto? Recuerden que el periodo original es t, porque fue muestreado mi señal xn. Mi señal xn, ¿ya? Si es que aplicamos un factor de escalamiento m, entonces eso es equivalente a cambiar el periodo de muestreo. ¿Por cuánto lo voy a cambiar? Por m veces el periodo original. Entonces estoy aumentando el periodo de muestreo, ¿ya? Entonces cuando apliquemos diezmado, lo que está sucediendo es que está que se multiplica o está que se aumenta el periodo de muestreo. ¿Y qué significa eso con respecto a la frecuencia de muestreo? La frecuencia de muestreo cuando apliquemos diezmado. Si es que el periodo aumenta en m, ¿qué pasa con la frecuencia de muestreo? Se va con respecto al periodo de muestreo, a la frecuencia de muestreo original. Se va a dividir, o sea, va a disminuir la frecuencia de muestreo. ¿Por qué? Ustedes saben que la frecuencia de muestreo es 2pi sobre el periodo, es decir, que la frecuencia de muestreo y el periodo de muestreo hay una relación inversa. Si uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, si aquí estamos diciendo que el periodo de muestreo, cuando apliquemos diezmado, está que aumenta por un factor de m, entonces quiere decir que su frecuencia de muestreo tiene que disminuir por ese factor de m. O sea, si ustedes, por ejemplo, sobre un conjunto de datos quieren disminuir la frecuencia de muestreo, ¿qué tendrían que usar? Un diezmado, un proceso de diezmado. Entonces, en el proceso de diezmado, lo que consiguen ustedes es disminuir la tasa de muestreo, ¿ya? Si yo tengo una señal que está muestreada a 1 kHz, y a mí me interesa bajar los 500 Hz, entonces aplico diezmado sobre esa señal por un factor de 2, y con eso habré logrado disminuir la frecuencia de muestreo, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos disminuir la tasa de muestreo de una señal aplicando diezmado. Eso es, ¿ya? Entonces, eso es lo que sucede cuando estamos diezmando, y el efecto en cuanto al periodo de muestreo o a la frecuencia de muestreo. Entonces, eso es, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta con respecto al tema de diezmado? No, porque básicamente ahí terminaría esto. Solo que tengan en cuenta algo. Siempre yo, cuando les he hecho el ejemplo, en este caso de considerar un espectro que tiene un rango de frecuencias como esto,
Les he dicho, ¿no? Un espectro que tiene un rango de frecuencias. Su energía está concentrada en un rango de frecuencias, como es este caso. ¿Por qué les digo eso? Porque ¿qué sucede cuando se trata de una señal sinusoidal? Tranquilos muchachos, este tema está muy interesante, nos pone nerviosos. Okay. Entonces, ¿qué sucede cuando son señales cuyos contenido espectral se concentran en formas matemáticas como impulsos o en señales que son muy angostas? ¿Seguirá siendo lo mismo, no? O sea, tendríamos que igual afectar la amplitud del espectro dividiéndolo entre este factor de escalamiento. Eso lo vamos a ver como ejemplo para ver si realmente, para el caso de señales como las sinusoidales, que son señales impulsivas, aunque son señales matemáticas nada más, porque en la vida real ustedes saben que el impulso no existe como tal, se mantiene, digamos, esta misma tendencia de dividir, en el caso del diezmado, en tercer factor. ¿Ya? Vamos a poner como ejemplo una señal. A ver, de hecho podemos aprovechar aquí también el muestreo, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, un coseno 2pi, a ver, vamos a hacerlo esto, oscilar a 15 Hz, y vamos a usar una frecuencia de muestreo. Vamos a cumplir Nyquist, ¿ya? La intención no es distorsionarla, que no produzca lacing. Ya saben ustedes que el tema del lacing cuando se produce. Por lo tanto, podemos considerar aquí, a ver cuánto, 45 Hz. Perdón, sería, voy a considerar FS 45 Hz. Por lo tanto, la omega S, ¿cuánto vale? 90 pi, la radianes, etc. ¿Ya? Hay que muestrear esta señal. Ustedes pueden usar el análisis espectral, ¿cierto? Es decir, calculan la transformada de Fourier de esto. De hecho, ¿cuánto vale la transformada de Fourier de esta señal? Mínimo. No, ¿cuánto vale? Pi. Pi, ¿cierto? ¿Cuál frecuencia? ¿Ah? Claro, expresable como frecuencia angular. Aquí sería delta de más primero, siempre el lado negativo, más 30, más 30 pi, más pi, delta de menos 30. Esa es la transformada de Fourier, de ese coseno. Entonces, cuando lo muestremos este coseno, ¿cómo va a salir su figurita? Tenemos dos impulsos, ¿no? Eso, 30 positivo, 30 negativo. Esto sería la amplitud de pi, pero dividida entre el periodo de muestreo, ¿cierto? El periodo de muestreo simplemente es 1 sobre 45, en ese caso, ¿cierto? Ya, hay que desplazarlo, estamos dibujando el espectro original. Ahora las réplicas, hay que desplazar 90 pi. Ya, menos 30 más 90 sería 60. 60 pi. Entonces, como acá 60 pi. El impulso, disculpen que me estoy viendo, sería el 90. Y el otro sale siendo. Y así dibujamos todos los demás. Lo mismo sucede para sería menos 60 pi. Aquí tenemos menos 120 pi y esto se repite. ¿Hasta dónde es el rango de frecuencia que corresponde a la primera zona de Nyquist? ¿Hasta dónde? 45. 45, ¿cierto? Es 45 pi, ese es el límite de 0 y esto es, ¿cierto? Menos 45. Toda esta zona es la primera zona de Nyquist. Listo. De hecho, si yo quiero recuperar el espectro o la señal original, utilizo un filtro paso bajos que cubra toda esta primera zona de Nyquist, ¿cierto?
Con eso elimino esta réplica, elimino todas las réplicas que elimino. Pues no, esa es la reconstrucción que ya nosotros le hemos visto, ¿cierto? Siempre el filtro de reconstrucción va a estar limitado por la primera zona de la iris. Muchachos, ya está. Entonces, sin embargo, este es el espectro de la señal muestreada, ¿cierto? Si yo quiero saber ahora la señal discreta que se ha formado a partir de este proceso de muestreo, lo único que tengo que hacer es normalizar la frecuencia, porque el espectro sigue siendo el mismo, ¿cierto? ¿Y cómo lo normalizamos? Omega lo tengo que multiplicar por el periodo de muestreo. Bueno, el periodo de muestreo es 1 sobre 45 segundos. Entonces, este impulso sigue siendo el mismo, solo que ahora será 30 entre 45. Más o menos simplificándolo como se 30 sobre 45. Quinta de 30. 6. Bueno, podríamos haber sacado tercia, pero 0,6. Sí, pero en fracción. Dos tercios. 2 tercios, ¿cierto? Y sería menos 2 tercios. ¿Entienden? Entonces, si esto lo escribimos ya en forma algebraica, como una ecuación, la transformada de Fourier de la señal discreta, ¿cómo sería, muchachos? X, E, J, frecuencia normalizada, solamente en un periodo, no quiero toda la definición, porque luego esto se repite, ¿de acuerdo? Entonces, en un periodo sería pi sobre t, podemos dejar indicado ahí, puesto que ya sabemos que t es 1,45, ¿cierto? Delta, frecuencia más 2 pi tercios más pi sobre t, delta de frecuencia menos 2 pi. ¿Ve? Eso es. Oh, claro, esto siempre es bueno recalcar que la frecuencia está entre pi, porque recuerden que esto es periódico, o sea, se repite a lo largo de toda la frecuencia normalizada. Solo estoy, digamos, colocando la ecuación que corresponda al espectro de la señal discreta en un periodo. Y si esto lo quiero regresar a la señal discreta, transformada inversa, ¿no es cierto? O sea, yo quiero xn. ¿Cómo sería xn? La transformada inversa de esto. ¿Cómo era la definición? 1 sobre 2 pi, la integral de esto por la exponencial. Bueno, claro, porque esto es continuo, entonces sería la integral por la exponencial compleja pero positiva. Pero no sería suma porque es discreto. No sería la suma normal discreta. Es positiva. ¿Cómo positiva? El inverso sería la omega. Sí, positivo, el exponente positivo del aire. O sea, es esto, ¿no? No quiero cubrir tanto espacio acá. Xn es 1 sobre 2pi, la integral desde menos pi a pi, porque aquí sí tiene que estar limitada, de la transformada de Fourier por E, J, omega n, diferencia de omega. No, no porque el espectro de una señal discreta realmente es continuo, ¿no? Y periódica con periodo 2pi. Esa es la característica de la transformada de Fourier de una señal discreta. ¿Ya? No lo dejen olvidado, por favor, muchachos. La transformada de Fourier de una señal discreta es continua y periódica con periodo 2pi. Entonces, si esto es continuo, para encontrar su versión discreta tengo que integrarla. ¿Entienden? Entonces, si más bien yo quiero determinar el espectro a partir de la secuencia discreta, eso sí es una sumatura. Lo que ustedes vieron acá, esto sí es un sumatorio. Cuando yo quiero obtener el espectro de la señal discreta, sí tiene que ser un sumatorio. ¿Por qué? Porque la señal que estoy, digamos, proyectándolos, utilizando esa exponencial, son valores discretos, no son valores continuos. Estos no son valores continuos. YN o XN son valores discretos, o sea, son muestras que aparecen en números enteros de n.
Por lo tanto, mal haría yo en usar una integral. Tiene que ser un sumatorio. Pero cuando yo voy a calcular el espectro, miren, es continuo. Es continuo. Por lo tanto, esto es una función continua. Y si yo quiero regresarlo, o sea, a la señal discreta, tengo que usar una integración. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, para este caso, yo tendría que utilizar esta ecuación o esta fórmula y evaluar esta integración para encontrar cuál es la versión discreta. ¿Cuál sería en este caso? La versión discreta. La señal discreta. 1 sobre 2 pi. ¿Sí? O si aplicamos acá, sería. Va a quedar la suma de dos exponenciales, ustedes se dan cuenta, ¿no? Si ustedes lo ponen acá, eso va a ser la suma de exponenciales. ¿Y qué resulta? 1 sobre t. Si es la suma de dos exponenciales con potencias más y menos, y está dividido entre dos todavía. Coseno, ¿cierto? Coseno de 2pi n sobre t. Eso, muchachos. ¿Sí? Entonces miren, la señal continua original es coseno 2pi 15t, o sea, coseno de 30 pi t. Usando una frecuencia de muestreo de 45 Hz, que es lo mismo por 90 pi radianes por segundo, se transforma en una señal discreta 1 sobre t coseno de 2pi tercios. Eso. Y eso lo hemos hecho haciendo el análisis espectral. Pero también se puede desarrollar esto en el análisis haciendo un estudio temporal. Porque miren, ¿qué les dije con respecto al muestreo? XT, justamente lo vimos ayer, ¿no? Es como un interruptor, ¿cierto? Es igual a NT, aquí obtenemos XNT, que esto es equivalente a XNT. Entonces vamos a evaluar cuánto vale XNT, acá. Nos decimos XNT es igual coseno 2pi15 por NT. ¿Pero cuánto vale T? Entonces, haciendo esto es coseno, simplificamos, sale 3, ¿no es cierto? Porque justo 45 es 3 veces 15. Entonces va a salir 2pi sobre. Pero, claro, hay que tener cuidado aquí porque sería esto, hay que multiplicarlo por el efecto de muestreo, que es 1 sobre 3. ¿No? O sea, digamos que quedaría con 1 si es que nos dijeran que en el proceso del, digamos, del muestreo, luego hay digamos, en la parte de la conversión continuo discreto, se multiplica la amplitud por t para poder compensar esto 1 sobre t. Mientras tanto, siempre tiene que tener en cuenta, o tenemos que tener en cuenta esa inversa del periodo de muestreo. Entonces sale esto. O sea, no sale igual. ¿Sí? No sale igual. ¿Ya? Eso es. Entonces, podemos hacerlo de esta forma, pero no olvidarnos de la constante del periodo de muestreo, porque siempre se va a ver afectado, o lo podemos hacer de manera espectral, viéndolo de esta forma. ¿Okay? Profe, Sí. para el caso abajo siempre va a ser 1 sobre t la constante de muestreo. Acá, aquí en este lado, sí, 1 sobre t. Hay que considerarlo. Hay que considerarlo siempre. Salvo que nos digan que por ahí hay un proceso en donde el convertidor de continuo discreto multiplica la amplitud por t. ¿Sí? Mientras no nos digan eso, entonces siempre se considera el efecto de muestreo. No se elimina. Aquí vemos que no lo estamos eliminando para nada, ¿no? Excepto que aquí nos digan que esté multiplicando por t. Entonces, si es multiplicado por t, entonces sí se puede eliminar acá. No. En principio queda ¿Ese 1 sobre t va a depender de la función o es para todas? O sea, podría aplicar un mismo muestreo. este 1 sobre t, si vamos a muestrear con un determinado periodo de muestreo, siempre va a depender de esto. O sea, por una simple sería 1 sobre t. Para una SIM, para cualquier señal que quieres muestrear, siempre va a haber una dependencia de 1 sobre el periodo de muestreo. Como les digo, salvo que por ahí a ustedes ya les especifiquen, ¿no?
que exista una compensación de ese factor de muestreo menor. Mientras no nos digan nada, siempre va a estar este 1 sobre t presente y una siempre, ¿cierto? Siempre va a estar presente. ¿Ya? Ok, muchachos, entonces quedaría de esa forma. Entonces, ya, ¿a dónde iba acá? Sobre ese mismo ejercicio, a ver, le aplicamos un diezmado de 2, como estamos considerando el ejemplo, ¿no es cierto? X2N, es decir, voy a borrar esto de acá, si no, no me va a pasar la pizarra. ¿Qué tal si nos dicen aquí que se genere, o sea, se procesa, digamos, ¿no? XN, yo tengo ya la versión discreta, pasa por un sistema de diezmado por un factor de n y obtengo una señal Y, donde este factor de diezmado es igual a 2. ¿Qué sucede en ese caso entonces? Entonces hemos visto que a nivel espectral lo que debe suceder es que las componentes frecuenciales se ven multiplicadas por el factor de diezmado. Como vemos acá, es como un efecto de expansión del espectro. Entonces, ¿cómo quedaría aquí ese proceso de expansión? A ver. Una componente o las componentes están, por ejemplo, si estamos en la primera zona de Nyquist que va desde, a ver, ¿cuál sería el límite de la zona de Nyquist acá? Este 45pi, ¿a qué corresponde con la frecuencia normalizada? A pi, por ejemplo. Y este sería menos pi, o sea, menos pi, ¿ya? Entonces, si es un factor de 2 el escalamiento, para este caso el diezmado, quiere decir que este 2 pi tercios se va a multiplicar por 2, porque se tiene que expandir. ¿Hacia dónde se iría si es por 2? No está tan difícil eso, ¿no? Estoy dibujando los límites. Entonces, este impulso estaba en 2 pi tercios por 2, se va a ir a 4 pi tercios. O sea, está saliendo de la zona de Nyquist. ¿Y dónde está 4 pi tercios? Este es pi, es 3 pi tercios, ¿cierto? 4 pi tercios estaría fuera. Pero eso no es posible. Recuerden que todo lo que se escape de la zona de Nyquist tiene que regresar a la primera zona de Nyquist. ¿Entienden? ¿Cuánto se ha alejado del límite de la zona de Nyquist? Este es, ¿cuánto les dije? 4 pi tercios. Entonces, si este es pi, le retrocedo pi tercios. Me va a quedar bien. Entonces, se ubica acá, en 2 pi tercios. Lo mismo sucede con el lado negativo, ¿no? Sí, porque también se ha ido a menos 4 pi tercios. Por lo tanto, vuelve a regresar a menos 2 pi tercios. Este que se dejó acá. ¿Ok? Ahora, recuerden que esta que se expande, ¿no? O sea, este límite que estaba en pi ahora se irá en 2 pi, pero ya estaría viéndose como límite frente a la segunda y la tercera zona de Nyquist. Solamente nos interesa ver la primera zona de Nyquist. Esto se ha expandido, se ha ido más allá, pero ha regresado nuevamente porque no puede ser de que este impulso solo esté ubicado en la segunda zona de Nyquist, no haya nada en la primera zona de Nyquist. Recuerden que toda la información que esté contenida en una zona de Nyquist, toda es una copia en toda la zona de Nyquist, ¿cierto? Entonces, si estos 4 pi se han ido a la segunda zona de Nyquist y aparecen en la segunda zona de Nyquist, pues tienen que estar dentro de la primera zona. Eso no puede. ¿Qué más? Este de acá se ha ido más lejos, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a analizar este, ¿ya? ¿Cuál sería su frecuencia discreta, normalizada? 60 pi. Es 60 entre 45. 4 pi tercios. 4 pi tercios, ¿cierto? Este sería también menos 4 pi tercios. Este de acá, este impulso se ha ido por 2, se ha ido a 8 pi tercios. O sea, está
mucho más lejos, 8 MHz. Entonces no va a invadir más bien a esta segunda zona de movimiento, ¿cierto? Y se va a producir el mismo efecto que estamos mirando acá. ¿Ok? Ahora, lo que sucede aquí, muchachos, es que con ese factor mínimo de escalamiento para esta señal que estamos analizando, lo que se ha producido es una distorsión espectral. ¿Pero? Sí se ha producido una distorsión espectral, ¿no? Solo que el intervalo de frecuencia que se ha distorsionado está coincidiendo con la misma frecuencia original. Entonces, ¿cuál sería acá la señal YN, si ustedes me preguntan? La misma, ¿cierto? Todos los factores que tienen acá son los mismos, si yo no solo T, pues se lo de 2pi versus. Es decir, hemos aplicado un proceso de diezmado por un factor de 2 para esta señal y resulta que ese diezmado no ha producido, ¿no es cierto?, un cambio en la señal, porque sigue siendo la misma señal, ¿no? O sea, no ha hecho nada. Este diezmado no ha producido nada. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, justamente con ese factor de escalamiento y con la frecuencia con que está oscilando, pues, digamos que ha hecho que la distorsión se vuelva a regresar a la misma posición del espectro. Eso, o sea, no hay cambio, no hemos visto aquí un cambio de expansión, digamos. Sí, dime. La amplitud no varía. Ah, esa es una buena pregunta. ¿Varía o no varía la amplitud? Veremos ustedes. Miren, la señal para obtener este espectro aplicando el diezmado son estos impulsos. Estos impulsos tienen una amplitud que también son áreas, porque el impulso es el área aquí, ¿no? Pi sobre t, pi sobre t. O sea, en total, ¿cuánto tenemos? 2pi sobre t como energía. Eso mismo tiene que mantenerse acá. Estos impulsos, pi sobre t. Entonces, ha habido realmente una. Cuando hemos aplicado el diezmado, ha habido un incremento del área del impulso dentro del intervalo de la primera zona de Knight, por supuesto. No es cierto, porque siguen siendo los mismos impulsos. Estos dos impulsos de área pi sobre t. ¿Cuánto suma aquí de energía? 2pi sobre t. ¿Cuánto suma aquí de energía? 2pi sobre t. Entonces, hay la necesidad de dividirlo, estas amplitudes o estas áreas del impulso entre el factor diezmado sería 2. No, porque ahí estaría alterando más bien la energía también. ¿Entienden? Entonces, no. Realmente, muchachos, cuando estamos aplicando operaciones o procesos de diezmado, en este caso que estamos mirando, sobre señales impulsivas como son estas, el efecto del diezmado es un desplazamiento del impulso. Realmente lo que hemos visto acá, porque este impulso que está en 2pi tercios, por el factor de 2, ¿a dónde se ha ido? A 4pi tercios. O sea, se ha movido. ¿Cierto? Pero no vemos como un efecto de expansión, como lo vemos acá, porque este tiene un rango de frecuencia que llega hasta omega sub i. Pero cuando es aplicado el diezmado, se ha incrementado a m veces omega sub i. Entonces aquí sí vemos que el efecto es una expansión. Pero cuando la señal es impulsiva, ese efecto de expansión no es realmente como una expansión del espectro o de la energía, sino más bien se ve como un desplazamiento cuando la señal es impulsiva. Aquí no lo vemos como un desplazamiento, lo vemos como que la energía está que se expande, está que crece, porque está que cubre un rango de frecuencia mayor. En cambio allá no, allá lo vemos como que el impulso está acá y dependiendo del factor se mueve para allá. O sea, como un desplazamiento frecuencial a la señal impulsiva. Aquí no se ve como un desplazamiento frecuencial, sino más bien como una expansión espectral. ¿Sí? Entonces, cuando hay expansión espectral, sí tenemos que dividirlo entre el factor de escalamiento, en este caso del diezmado. Cuando solamente el efecto son desplazamientos, no hay que, en este caso, en el diezmado estamos mirando,
no se divide entre ese factor de escalamiento del desmayo. ¿Ya? Eso es lo que nosotros podemos concluir analizando estos dos tipos de señales. O sea, tenemos señales que concentran su energía en un rango de frecuencias y señales que tienen un comportamiento impulsivo, como son esas. Entonces, hay que tener cuidado, ¿ya? Siempre hay que tener cuidado con esto, ¿no? Es preferible a veces analizarlo de forma espectral mejor para obtener la, digámoslo, la salida de las señales después del proceso de muestreo. Y lo mismo sucede cuando se trata de una señal que posee un rango de frecuencia, ¿no? Por ejemplo, las funciones sin, que saben ustedes que son pulsos rectangulares sobre el espectro, entonces está considerando eso una modificación. Eso. ¿Okay? Entonces, esta operación que acabamos de ver se llama diezmado. Cuando el factor de escalamiento es mayor que 1, m por lo tanto es un número mayor que 1, 2, 3 por ejemplo. Resumiendo esto, en el dominio del tiempo se comprime a costa de eliminar muestra, por lo tanto perdemos información, hay distorsión de la señal. Lo mismo lo vemos en su estudio frecuencial o espectral, en donde se expande el espectro para el caso de señales que posean rango de frecuencia determinado, y hay que por lo tanto dividirlo entre este factor de escalamiento, el diezmado. Pero cuando son señales impulsivas, como son las sinusoidales, por ejemplo, las cosenoidales, en este caso el efecto del diezmado es un desplazamiento, por lo tanto vemos que no es necesario dividirlo el área por este factor de escalamiento de diezmado, porque solamente vemos que se está estando. Al final eso lo comprobamos, lógicamente, lo vemos en un intervalo de la primera zona de Nyquist, y lo que debemos de asegurarnos es que la energía se conserva, ¿no? Cuando hay una energía 2p sobre t, pues esto se tiene que conservar también en esta primera zona. ¿Ya? Eso es, muchachos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esta es la primera operación de escalamiento cuando es mayor que 1. ¿Por qué les digo así? Porque ¿qué pasa si el factor de escalamiento es menor que 1? ¿Qué sucede en el dominio temporal? Pues se expande, ¿cierto? O sea, lo contrario, ¿no? Si el factor de escalamiento es menor que 1, entonces se va a expandir. Entonces voy a borrar esa parte. También. Sobre este mismo ejemplo, ahora ya no va a ser el factor, va a ser L, le vamos a llamar L. L sigue perteneciendo a los enteros positivos menos el 0 1. Entonces, L sigue siendo un número entero mayor que 1, solo que ahora está dividiendo a la variable de punto. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería el resultado de esto? En 0, el mismo. En 1, el y de 1 sería el x de 1 sobre L. Vamos a suponer que L es 2. L vale 2. Sería x de L entre 2. O sea, y N es 1, o sea, sería el x de 1 medio. No existe, entonces 0. En 2 sería el valor de que tiene de 1. ¿Cierto? En el 3, 0. En 4 sería el de 2. 5, 0. Y el de 6 sería el que está en 3. En 7, 0, y así todos los demás son 0, ¿cierto? Pues aquí lo mismo, ¿no? Menos 1 vale 0. El de menos 2 sería el de menos 1. Menos 3 vale 0. Y el de menos 4 sería el de menos 2. Menos 5 vale 0. Y el de menos 6 sería este chiquitito hermano. Lo demás no sé. Entonces, vemos efectivamente el proceso de la expansión, ¿cierto?
Pero ¿cómo se está produciendo? A ver, primero, características. ¿Hay eliminación de muestras de la señal original? Todas están ahí. Por lo tanto, no hay distorsión, como sí sucedía en el caso del diezmado, ¿no es cierto? En el diezmado sacrificamos muestras. Aquí no estamos sacrificando ninguna muestra, ¿cierto? ¿Cuál era nuestra característica? Que entre muestras originales de la señal estoy colocando valores cero. Para este caso, en que L es igual a 2, ¿cuántos ceros estoy colocando entre muestras? Un cero. ¿Qué pasaría si el factor fuera 3? 2 ceros. Y así se va a ir incrementando el número de ceros repetidos cuando se dé. ¿Qué, muchachos? Entonces, características en el dominio temporal. Cuando hacemos este tipo de operación o de proceso, no hay pérdida de la señal, definitivamente, es la misma información. Se expande en el dominio temporal y vemos que aparecen ceros entre muestras. Y que este número de ceros entre muestras depende de cuánto es el factor. ¿Ok? ¿Qué creen que pasará en el dominio especial? ¿Sí? Claro, se va a comprimir. ¿No? ¿Entre cuánto se va a comprimir? Por el factor, en este caso. Si estamos hablando de una señal, como el espectro es este, entonces el triangulito se va a hacer más angostito, ¿no? Es decir, omega sube entre L, omega sube entre L. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la energía? Va a disminuir por el factor de L, ¿cierto? Con respecto a este espectro original. El intervalo sigue siendo de menos pi. Pero ¿qué sucede de más, muchachos? Recuerden que este espectro no es el único. O sea, es el único entre menos pi y pi. Pero luego de pi hasta 2pi está otra vez el triángulo. Y cuando estamos comprimiendo, resulta que este triangulito que está acá, la mitad pasa en este lado. Y la otra mitad pasa en este lado. Siempre la mitad, ¿por qué? Sí, en el caso de un factor de 2, sí. Para el caso del factor de 2. Si el factor fuera 3, pasa todo el triángulo. Todo el triángulo. Ajá, todo el triángulo. ¿Se dan cuenta de eso, no es cierto? No se dan cuenta. ¿Saben cómo se van a dar cuenta? Si es que ustedes grafican en este espectro original, grafican una réplica de este espectro. Porque ¿dónde estaría la otra réplica? Salud, muchachos. Aquí está 2pi, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál sería este límite? Recuerden que este es omega sub i. O sea, este es 2pi menos omega sub i. 2pi menos omega sub i. Entonces, como esto lo estamos comprimiendo, el factor L, en este caso, estamos considerando L2, ¿no es cierto? Esto sería como entre 2 y esto sería entre 2, para este ejemplo. Entonces, esta parte de acá, miren, este está en 2pi. Si yo le vi entre 2, ¿dónde se ubica? Pi, pues. O sea, esta réplica es esta de acá. Solo que yo solamente estoy dibujando la mitad que está considerándose en la primera zona de Nyquist. Porque si yo lo dibujo completo sería esta, ¿no? Pero este ladito de acá sería la segunda zona de Nyquist. ¿Ven por qué aparece solo la mitad acá y la otra mitad acá? ¿Sí? Ahora sí está más claro. Es por esta réplica. Esta réplica, al dividirlo entre el factor de escalamiento, ahora aparece. Entonces, miren, ¿será necesario compensar la amplitud de esta señal? No, ¿no es cierto? Porque esto se ha dividido entre 2. Es como que este tiene la mitad de la energía. Pero la otra mitad, ¿dónde está? Acá y acá. Entonces, si sumamos todo, es la energía original que había. Bien, entonces, cuando hacemos esta operación o este proceso, no es necesario que la amplitud sea afectada. ¿Por qué? Porque la otra, a pesar de que se ha vuelto más angosta la señal, por tanto la energía ha disminuido por ese factor, pero resulta que dentro de la primera zona está apareciendo el resto de energía, solo que está apareciendo como una réplica.
A este proceso se le llama interpolación. Interpolación. Entonces, en la interpolación, lo que vemos es que el espectro es interpolación. Interpolación. Entonces, en este caso, el espectro se va a comprimir. No es necesario modificar la amplitud, ¿no es cierto?, del espectro, porque su energía está concentrándose. ¿No, muchachos? ¿Qué pasaría con la frecuencia de muestra? Lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa entonces con la frecuencia normalizada cuando aplicamos interpolación? Aquí sí vemos que está que se divide, porque está que se comprime. Entonces sería omega sobre L. Y este omega mayúsculo sobre L es igual a la frecuencia por el periodo T. O sea, el periodo de muestreo cuando apliquemos este proceso. El omega es la omega frecuencia normalizada original sobre el periodo de muestreo. Y esto sería así, ¿no? Sobre el periodo de muestreo. Simplificamos esto. ¿Qué pasa con el periodo de muestreo cuando apliquemos interpolación? T sobre I. Es decir, que el periodo de muestreo más bien se va a dividir entre el factor de interpolación. Recuerden, en el diezmado se multiplicaba. En la interpolación se va a dividir. Entonces, ¿qué significa con la frecuencia de muestreo? Se va a multiplicar. Es el efecto inverso, ¿ya? Es el efecto contrario. Si el periodo de muestreo, después de aplicar interpolación, se divide, está disminuyendo el periodo de muestreo, la frecuencia se incrementa por ese mismo factor de interpolación. Entonces, si a mí me interesa aumentar la tasa de muestreo de una señal, pues sí, usaría interpolación. ¿Sí? Interpolo por un factor que sea necesario y con eso estaría consiguiendo aumentar la frecuencia de muestreo. ¿Ok? Eso es. ¿Qué estaría haciendo? Disminuyendo también el periodo de muestreo. ¿Ok, muchachos? Ahora, ¿qué pasa si este proceso de interpolación lo aplicamos a nuestro ejemplito de coseno? ¿No? Aquí hemos visto qué sucede con el diezmado. Pues, el resultado final de acá es que no sucede nada, ¿no? Sigue siendo lo mismo. O sea, sí se ha desplazado, sino que el problema es que como se ha sobrepasado del límite de Nyquist, se ha regresado, ¿no? No se ha servido mucho, digamos, como para poder mostrar, ¿no es cierto?, el cambio. Pero sí hemos visto alguna forma de desplazamiento, ¿no? O sea, el desplazamiento hacia afuera, o sea, son valores de frecuencia más grandes. Pero ¿qué pasa si interpolamos? ¿Ya? Es decir, no sé si lo hacemos por acá. Sí, una pregunta. ¿El proceso de interpolación también nos ayudaría a eliminar a cierto, ya que dice que aumenta la frecuencia de muestreo, también ayudaría a evitar el aliasing? Sí, exactamente. Podría ayudarnos al aliasing porque le está haciendo que el espectro sea más angosto, ¿verdad? Claro, evitarías eso. Pero el asunto está en que dentro de la zona de Nyquist están apareciendo también réplicas de esos espectros. Entonces, si a ti solo te interesa solo un espectro, porque estarías dependiendo del factor, ¿no? Si el factor es 2, date cuenta que tienes este espectro encogido, o sea, reducido, no quiero decir esa palabra, haciendo más angosto el espectro, ¿no? Pero te va a aparecer otra vez el mismo espectro como una réplica. Imagínate si fuera 3 el factor, te va a aparecer el central y 2 acá completos. Si fuera 4, los 3 y la otra mitad de los otros. Entonces se te va a llenar después. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Si solo te interesa uno, porque la información vas a tener duplicado, triplicado, dependiendo de cuándo sea el factor. Un filtro. Aplicarías un filtro paso bajo, ¿no es cierto?, que solamente te considere solo uno de los espectros, ¿no? Generalmente el que estás haciendo, ¿no? Ahí sí te dirías, ¿ya? Entonces, en este caso, lo vamos a pasar por un sistema interpolador y vamos a obtener la siguiente, ¿no? El factor de interpolación es igual a esto. Entonces, ¿qué sucede con el espectro? Vamos a dibujarlo por aquí. ¿Ya? L le voy a llamar acá.
Ya. Entonces, el efecto es dividirlo, ¿no? Entonces, este está en una frecuencia 2 pi tercios, entre 2. ¿Cuánto es? Pi tercio. Entonces está ubicado por acá. Ese impulso se desplaza hacia el cero, ¿cierto? Se está moviendo hacia el cero. Pi tercios. Lo mismo sucede en el menos pi tercios. Recuerden siempre nuestro límite de menos pi tercios. Esta réplica está en 4 pi tercios, entre 2. O sea, está por acá, muchachos. ¿No hay negativo? También tenemos. ¿Sí? Y la otra réplica entraría dentro de la zona de Nyquist, la siguiente. O sea, aquí tenemos una réplica, ¿no es cierto? Hay otra réplica más. Solamente como para tenerlo en cuenta, ¿dónde estaría ubicado este impulso, pero en 2 frecuencias de muestreo? Porque aquí le hemos sumado, ¿cuánto le hemos sumado? 90, ¿no? Es una sola de muestreo. Para obtener en su segunda vez la frecuencia de muestreo, tendríamos que sumarle, es como que estoy sumando esto, más 90. O 180. ¿Cuánto es? 150. Ya, 150 pi, hay que dividirlo entre 45. ¿Esto es cuánto? A ver, ustedes muchachos, 4 pi. 10 tercios. 10 tercios. A ver, tercia. Quinceava, ¿no? O quinceava también de frente, ¿no? ¿Cuánto era tercia? 10 pi tercios. 10 pi tercios. Ya, está bien. Entonces, 10 pi tercios entre 2, 5 pi tercios. Pero 5 pi tercios ya escapa de pi. Entonces ya no lo consideramos. Quiere decir que en el intervalo entre el menos pi y pi, está que aparecen estos 4 impulsos. ¿Cuánto debería ser la magnitud o el área de cada impulso? Recuerden que originalmente todo sumaba 2 pi t, 2 pi sobre pi. Aquí están apareciendo 4. O sea, en toda esta región tiene que sumarme una energía de 2 pi sobre pi. ¿Cuánto tendría que tener el área de cada impulso? O sea, sería pi sobre 2t. ¿Cierto? Entonces, aquí sí hemos afectado el área de los impulsos. ¿Vieron? Entonces, cuando hay interpolación, para el caso de señales sinusoidales o impulsivas como son estas, sí hay que dividirlo entre ese factor de escalamiento. ¿Ven cómo es como un proceso inverso, no? En diezmado no. Pero si la señal era concentraba su energía en una banda de frecuencia, sí. En el diezmado había que dividirlo entre ese factor. Pero en interpolación no, porque aparecen las réplicas acá con energía que compensa esa energía total. Pero en el caso de señales impulsivas, ahí sí tendríamos que dividirlo, porque si mantenemos la misma amplitud, estaríamos duplicando la energía que había inicialmente. Y eso no puede ser posible, de acuerdo a la compensación de la energía. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que pasa. ¿Cuál sería la señal discreta obtenida si hacemos inverso de eso? A ver, yo creo que ya lo pueden ustedes saber. A ver, ¿cuál sería la señal? Y es su Ln, por ejemplo. Sería 1 sobre 2t, ¿no es cierto? Porque recuerden que la amplitud está siendo afectada por un método. Sería 1 sobre 2t coseno pi tercios n más 1 sobre 2t coseno de 2 pi tercios. Así sería, ¿no? O sea, transformada de Fourier inversa de esto sería eso. Entonces, cuando interpolemos, si es que nosotros no usamos ningún filtro, nos va a salir 2 señales cosenoidales cuando hacemos interpolación. Justamente respondiendo a la pregunta, ¿no?, de tu compañero que mencionó, ¿No es cierto? Entonces van a aparecer 2 componentes. L es 2. ¿Qué pasaría si L es 3? 3 componentes, L 4. O sea, si no controlamos tampoco el factor de interpolación, nos vamos a poder abrumar de muchas señales que hay. Entonces, si a mí me interesa solo considerar
la información en una señal, entonces tendría que, por ejemplo, utilizar un filtro. ¿Cuál de estas dos señales eliminarían? Si quieren ustedes observar el efecto de la interpolación. La segunda, la dos. De tal manera que ahora sí ven el efecto. Dividirlo entre dos, por tanto el impulso también se desplaza. ¿Ya? Eso, ¿no? Y claro, tendría que tener un filtro. Miren, ¿qué filtro? Un filtro paso bajo que cubra a la frecuencia, en este caso de tercios, y de una amplitud de M. Como L es 2, para que compense este 1 medio, porque aquí se ha dividido la energía, pues, 1 medio, 1 medio. Para que compense este 1 medio, tiene que ser por un factor de 2. O sea, aquí sería un filtro con un factor de L y la frecuencia de corte tiene que ser una frecuencia que cubra a este. ¿Qué frecuencia creen que podría ser aquí? ¿Qué frecuencia? ¿Cuánto es L? 2. ¿Qué tal si le colocamos pi sobre L? Y si L es 2, sería pi medios. ¿Dónde está pi medios? ¿Pi medios es mayor que pi tercios? Sí, ya, aseguramos esto. ¿Pi medios es mayor o menor que 2 pi tercios? Pi medios es mayor o menor que 2 pi tercios. Entonces quiere decir que ese filtro estaría por acá. Pi sobre L, pi sobre L con una ganancia de pi. Entonces con ese filtro me elimino las réplicas y me quedo solamente con un solo espectro, pero que esté considerando el efecto de la interpolación. En este caso es dividirlo entre 2 la frecuencia, ¿no? Entonces, si hago un filtro que justo de su valor máximo con la frecuencia que vas a ¿lo tomo o no lo tomo? Bueno, si es un filtro real y tú consideras que justo considere a la frecuencia, se lo va a tomar. Pero no se suele hacer de esa forma, ¿no? Sino escoger, digamos, un rango intermedio entre esos dos. Entonces, ya que estamos usando un factor de interpolación L, ¿qué tal si depende de esta factor de interpolación? O sea, la cuestión es que la frecuencia de corte del filtro, para cualquier tipo de factor de interpolación que usemos, siempre considere solamente uno de los factores. ¿Qué mejor que considerar usar el mismo factor de interpolación? O sea, que es el. Porque recuerden que si L es 3, igual el filtro estaría en pi tercios. Pero ya el espectro ya no estaría en pi tercios, ya estaría en cuánto? Si es entre 3. ¿Cuál es esto? O sea, se estaría en 2pi novenos. O sea, estaría más allá. Sí lo va a considerar de todas maneras. Y para terminar, muchachos, ya hemos visto el tema del coseno, ¿verdad? ¿Creen que podemos juntar los dos? ¿Y es más interpolación? Sí se puede. Sí se puede. ¿Sí? ¿Y qué voy a lograr con eso? Cambiar la tasa de muestreo por un factor que no sea el múltiplo o que sea, digamos, un factor de multiplicación o división integral. Si no podemos considerar cambiar la tasa de muestreo, por ejemplo, 2 tercios de la original, 3 medios de la original, 1/6 de la original, o sea, un valor fraccionario de la proporción de tasa. De hecho, hay una función, o las funciones que se implementan en el software combinan estos dos procesos. Entonces, tú logras cambiar la tasa de muestreo, pero por un valor que no necesariamente sea un número entero, sino un número fraccionario. ¿Cómo lo logras? Juntando estos dos procesos, diezmado e interpolación. La cuestión es, ¿quién va primero? ¿El diezmado o la interpolación? Ya vieron los riesgos. Si hago el diezmado primero, si no lo controlo, lo voy a expandir tanto que voy a distorsionar. Y es más peligroso el diezmado que el interpolación. El diezmado, ya no hay forma de adecuar la información particular. Si es que ya lo has distorsionado, una vez que ya se realizó el proceso y se ha salido mal, pues. Entonces, si deseas dirigir la señal Tendrías que asegurarte, o sea, si quieres preservar la señal original, tendrías que asegurarte de que no se puede la información de
salvo que tú ya tengas tú como intención, quizás cambiar o eliminar algunas direcciones. Eso sí sería primero de 10, ¿no? Eso ya depende de cómo sea tu interés.